que acerca de ellos tienen las personas que los analizan, ¿sí? Entonces, más allá de quién haya comenzado o no, vemos que todo un grupo dice comenzó tal, todo el otro grupo dice comenzó el otro, es decir, dos versiones diametralmente opuestas que tienen que ver, eso es otro elemento del artículo, con el posicionamiento político, interno por un lado, al interior de sus países, y por otro lado, su posicionamiento con respecto a la Guerra Fría que se estaba desarrollando en ese momento. Entonces, para Fernández Suárez, exiliado, como decíamos, de la Guerra Civil Española, la responsabilidad era de los dirigentes de Corea del Norte con respecto al inicio de las hostilidades. Y concluye en una visión en la cual coincide, nosotros por allí, en el mundo de hoy tan banalizado en muchos aspectos, nos puede parecer una cuestión accidental, ¿sí? Y sin importancia. Coincide con la postura de, por ejemplo, Monseñor Franceschi, cuando, si analizamos otros escritos de ellos, obviamente la posición de la Iglesia Católica, de Franceschi en especial, con respecto a la Guerra Civil Española, era diametralmente opuesto de todo este grupo de exiliados que va a participar de la vida cultural de México, de Argentina y de otros países de América Latina. Es decir, a nosotros nos puede parecer, no, era una diferencia de opiniones. Era una diferencia que, en última instancia, en muchos casos se llevaba a la vida o a la muerte, ¿sí? Los españoles no han terminado de contar las víctimas de un lado y de otro de la guerra. Entonces, que dos personas en posiciones dentro del campo cultural diametralmente opuestas coincidan, ¿en qué coincidían? El mal menor era el triunfo de Occidente, ¿sí? El mal menor en el caso de Franceschi, porque, por supuesto, la posición de la Iglesia, ustedes saben, era también cuestionadora del capitalismo, ¿sí? Y del capitalismo liberal, pero dice, bueno, en última instancia, Occidente nos deja sobrevivir como cristianos, el comunismo no. En el caso de el exiliado español y de otros participantes, tanto en la publicación de Sur como de Cuadernos Americanos, dice, bueno, el triunfo de Corea del Sur o el triunfo de Occidente en el enfrentamiento permite la supervivencia de la nación coreana, mientras que el triunfo del norte no, ¿sí? Entonces vemos que un esquema similar ha sido construido por los diferentes expositores de una manera convergente, partiendo desde puntos de vista bastante diferentes. En cuanto a la posición que va a establecer la Barca Garat en Atenea, este es un periodista intelectual chileno, dice que coincidiendo, digamos, con esta postura de esa visión de un Oriente que ya han discutido diversos autores, un Oriente como estático, ¿sí? Pero muy rico, viene a ser avasallado por el ingreso en la región del comunismo. ¿Qué sucede cuando en los años 60 y 70 algunos grupos intelectuales ya en plena, digamos, radicalización del campo cultural, en el cual sectores de izquierda han ingresado a los medios académicos o tienen una gran recepción en estos medios, van a revisar la postura o la existencia de este conflicto coreano desde
la vereda opuesta, por decirlo de alguna manera. Van a considerar que el conflicto coreano es un conflicto originado por la política internacional norteamericana, que es una agresión hacia la China comunista y que, por lo tanto, significó una destrucción de un retardo en cuanto a la reconstrucción de Corea del Norte debido justamente a ese enfrentamiento en el cual se atacaba a China y se atacaba a la Unión Soviética por extensión. Entonces, entre las conclusiones, nosotros avanzamos a algunas. La guerra de Corea no pasó desapercibida para los medios intelectuales latinoamericanos en el momento en que ocurrieron los hechos, y aún años después seguía siendo objeto de reflexión, análisis e interpretación. Desde criterio, como ya dijimos, el capitalismo es un materialismo, pero conserva la idea de libertad de culto, y dentro de él el católico consecuente puede revertirse de Estado. Desde Sur, de una clara postura liberal, la península coreana sería el primer escenario elegido por los soviéticos en el marco de la Guerra Fría para ensayar un movimiento estratégico que le dé la supremacía mundial frente a los Estados Unidos. Y hacia la década del 60 y del 70 nos encontramos con que desde un marxismo ortodoxo se revierte esta posición, se revierte este análisis y se cargan las tintas sobre el otro grupo. A su vez, nosotros encontramos una referencia a la intervención colombiana, sobre todo, en la obra de Germán Ciniegas, ¿sí? Para los que son colombianos no hace falta, y para los que son latinoamericanos tampoco mencionar quién fue. En 1956 va a publicar Entre la libertad y el miedo, exiliado en Estados Unidos por su oposición al gobierno colombiano de la época, y trata de decir que la necesidad de Laureano Gómez, presidente colombiano, de congraciarse con los Estados Unidos, lleva a la intervención de Colombia en Corea, estableciendo principalmente que, tuvo una gran aceptación entre los militares y los voluntarios colombianos en base a esto de que era defender la democracia occidental, y que a lo mejor acá el general nos puede ilustrar al respecto, en su apreciación, incluso la oficialidad que era enviada a Corea, la oficialidad colombiana, pertenecía a una orientación liberal que al gobierno de Gómez le interesaba tener lejos del país. Bueno, muchísimas gracias. Su visión ya en este momento es que Argentina debe quedar fuera de esta guerra porque tanto Estados Unidos o la Unión Soviética son dos imperios que se disputan un país equivocadamente, y que Argentina no debe participar porque también es una guerra que no va a tener resolución. Esto es una de las ideas que después de alguna forma se cumplieron. Él escribió más de 60 artículos sobre estrategia, relaciones internacionales. Nosotros hemos rescatado solamente 10. Y sobre todo, por ejemplo, el artículo
específicamente sobre la guerra de Corea, donde un poco resumen todas las posiciones que él va marcando en los otros artículos. Para él, el origen de la guerra está en una mala apreciación de Estados Unidos de la situación en Asia. O sea, en Yalta le entregaron 14 países a los países comunistas, y entonces esto fue interpretado por China como que ellos querían salir de Asia, entonces provocó la invasión norcoreana el 25 de junio de 1950. Y en esta tercera posición que voy a marcar, Argentina debe ser neutral, como hizo en las dos anteriores guerras mundiales. Plantea que esta guerra no se va a resolver porque Estados Unidos no puede usar el armamento atómico por una restricción del presidente Truman, y los soviéticos en toda su historia nunca han sido grandes estrategas ofensivos. Sus grandes logros militares fueron defensivos, como en el caso del ataque de Napoleón o Hitler, donde se demostraron grandes soldados pero defendiendo su tierra. También Perón va a utilizar este conflicto en la política interna. En las elecciones de 1951 va a plantear que, eligiendo a los partidos opositores, radical, socialista o comunista, estaría comprometiendo la participación de Argentina en uno u otro bando de la guerra, y entonces él maneja siempre esta bandera pacifista. Es una exageración porque eso no estaba planteado, pero esto, digamos, le dio grandes logros electorales, porque fue reelecto con más del 60%. En ese mismo momento tenemos la intervención de otro militar argentino, el coronel Rotger, que va a dar una serie de conferencias sobre Oriente y Occidente, y va a ir pormenorizadamente analizando este conflicto a medida que va sucediendo. En un primer momento piensa que es el estallido de la Tercera Guerra Mundial, pero se ve que después este conflicto se restringe a los países intervinientes y van cambiando su postura. En ningún momento menciona la tercera posición de Perón, ni propone la intervención argentina, pero se ve ya una tendencia pro-norteamericana que va a ser muy seguida en el ejército argentino. Entonces él pone toda la causa de la guerra va a ser esta posición del comunismo, sus posiciones imperialistas, que en el momento que de la guerra le llevó en el año 47 al 53 a tomar más de 14 países de Europa, y esta postura también se vio en Asia. A comparación de Perón, va a plantear un anticomunismo después muy notable, y lo que lo va a ser un elemento, digamos, parecido, va a ser que van a coincidir que Corea es un lugar estratégico secundario en el orden mundial, a diferencia, por ejemplo, de Europa, que precisamente el objetivo del comunismo es llevar tropas a Asia y tratar de desguarnecer a Europa. Y al último plantea, ya con los resultados de la guerra, las consecuencias para Estados Unidos, que, por ejemplo, en Corea tuvo más de 110 bajas, comparados, por ejemplo, a la Primera Guerra Mundial, que tuvo 164.000, o en la Segunda Guerra Mundial 105.000 en el Pacífico. O sea, estos cuantiosos